Hola, 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 hola a todos. Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy es, bueno, espero que sea lunes. No estamos grabando el lunes, pero espero que hoy sea lunes, un lunes de junio, un bonito lunes de junio. Y venimos con un tema pesado, un tema duro, un tema que viene de las rocas, un tema rocoso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de rock nacional y así es para hablar de rock nacional, como ha sido la tónica, para hablar de gobiernos locales, les traje a una experta en gobiernos locales. Para hablar de los niños, les traje a un experto en tema de niñez. Y para hablar de rock nacional, les traigo, sí, a un licenciado en química. ¿Cómo estás, Ricardo Posadas, papá? ¿Qué onda, Luispi? ¿Cómo vas? Qué gusto saludarte. Y exageras también, no soy un experto en el tema, pero siempre me ha gustado mucho el rock nacional desde muy patojo y pues he seguido mucho al rock nacional y pues algo he aprendido, ¿no? De todo este tiempo que llevo yendo y que llevo compartiendo con bandas, ¿verdad? Inclusive teniendo amigos dentro del medio. Mira, y me llega porque cuando yo te conocí a vos, yo era bien chavito y recuerdo que mucha de la música nacional que yo llegué a escuchar fue porque a vos la cargabas en tu Walkman, va, en ese entonces. Y quisiera que empecemos con la pregunta inicial del video porque me interesa entrar en materia. Y vos cuando estábamos hablando de los puntos, me definiste el rock nacional no como un género musical, sino como un movimiento. Entonces, necesito que por favor nos expliques cómo, o sea, por qué es un movimiento y de dónde surge. Bueno, nítido. Para irte contando un poco, Luispi, el rock nacional nace en Guatemala de la coyuntura política que el país ha vivido. El rock nacional nace a raíz del conflicto armado interno que se da en nuestro país alrededor de 1960, que es la fecha en que empieza, ¿verdad? Y pues nace como una respuesta social de rebelión, básicamente, ante los hechos que derramaban sangre en aquel entonces, ¿verdad? La gente estaba muy cansada de estar viendo muertes y necesitaba una escapatoria, ¿verdad? Eh, pues no sabían cómo hacerlo y muchas corrientes gringas, ¿verdad? Estadounidenses, en aquel entonces, pues empezaba el rock con Elvis, con The Rolling Stones, ¿verdad? También del lado de Europa empezaba el rock con The Beatles, quizá por esas épocas, y entonces la forma en que la gente empieza a expresarse es haciendo pequeñas fiestas privadas, pero esas fiestas privadas que se hacían en aquel entonces eran toques, ¿sí? La gente llegaba a tocar instrumentos, a cantar, ¿verdad? Y se empezaron a formar pequeñas bandas. Al principio, en ese entonces, pues como el movimiento era pequeño, ese inicio de rebelión no era muy conocido, entonces era muy difícil que se les abriera las puertas en las radios, en las disqueras del país, que en aquel entonces habían disqueras en el país bastante conocidas. Pues no se les abrían las puertas, ¿verdad? Porque inclusive eran vistos como una rebelión. Muchas veces en la sociedad esta parte de la rebelión es algo que la gente no acepta muy bien, ¿verdad? Porque muchas veces son personas, ¿no? Un movimiento de personas que traen un pensamiento diferente. En aquel entonces se perseguía a los rockeros, ¿verdad? No se aceptaba en la sociedad semejante cosa, esas eran cosas del demonio, ¿verdad? Y metían presos a los integrantes de las bandas de rock que organizaban esos pequeños toques, esas pequeñas fiestas. Y ahí es donde empiezan a nacer figuras importantes en la época, pero quizá eso vamos a hablar. Sí, mira, y me parece interesante, o sea, como todo nace por la coyuntura que se vive en el momento en el que se da el movimiento, ¿verdad? Todo movimiento es parte de una reacción a una coyuntura específica, y en ese entonces, como vos bien lo decís, 1960, estábamos en época de conflicto armado interno, con esa estructura militar tan arraigada que hay en nuestro país y que ha habido alrededor de tantos y tantos años. Y la figura del rockero, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, se ha dado como parte de una rebelión, como alguien antisistema. Entonces, en ese entonces, me imagino que habían algunas bandas que fueron bastante conocidas y por lo mismo fueron las más perseguidas.
¿cuáles fueron esas primeras bandas y quiénes podríamos decir que son los precursores de este movimiento como tal? Ok, bueno, hablando primero de bandas, yo cuatro he oído de aquel entonces y son bandas muy buenas, tienen un rock bien interesante. Hay un rock así, estilo sesentero, setentero, como tocaban los gringos. Inclusive hay bandas que aún tocan y aún se ven de aquella época, ¿no? Entre esas bandas está SOS, quizá la más importante, y la más importante porque es la que se presentaba más veces, la que tenía muy buen sonido, que la gente seguía. Entonces SOS quizá es la banda más importante de esos primeros años. Estaba también Apple Pie, pie de manzana en español, ¿verdad? Pastelito. Estaba, sí, sí, pastelito de manzana, Apple Pie. Estaba el Caballo Loco, se llama una banda muy buena. Y Santa Fe, son las cuatro que yo conozco. Santa Fe es conocida porque pues era la banda donde cantaba Manuel Galich, ¿verdad? Un compositor muy conocido de Guatemala y pues gran autor no solo de música, sino también participando dentro del medio artístico, en música, en teatro. Entonces, es un artista muy importante y muy conocido a nivel guatemalteco. Entonces, en cuanto a bandas, esas cuatro quizás son las que me atrevo a decir que son las más influyentes. Y de los precursores o de las figuras más importantes de la época, quizá la más importante fue Ronnie de León, ¿verdad? Él era el vocalista de SOS y es quien se considera en Guatemala como la figura más importante en cuanto a historia, ¿verdad? En el rock nacional. A Ronnie de León lo asesinan en 1997. Te soy sincero, no sé cuál es la razón de su asesinato, no es algo que yo haya investigado, entonces, pues sinceramente no lo sé, pero lo asesinan en 1997 y pues es la época en que se va este gran artista. Y pues en aquel entonces el alza de voz era condenado con cárcel. Eh, en el 73, justo cuando el rock nacional empezaba a construirse, en el 73 hay una pausa en el rock nacional y es por las represalias que tenía el gobierno con nuestros artistas. Y entonces en aquel entonces hay un cese del rock nacional y pues prácticamente no solo el rock nacional, sino que cualquier expresión de arte en aquel entonces es vetado, ¿verdad? Nadie puede realizar arte, esculturas, pinturas, música, nadie puede hacer nada en aquel entonces, imagínate. Empezaba a haber un auge, empezaba a crecer un 73, pues ¿verdad? Que es el primer parón del rock nacional y muy conocido. Sí, mira, y justo por ese camino es que quería que lleváramos esto. Todo movimiento eh, presenta algunas dificultades en su inicio y luego va cogiendo fuerza conforme la gente lo va conociendo y lo va apoyando. En algún momento tiene que llegar a un pico, a un pico de popularidad, de tal vez de mayor significado para la sociedad, que es el momento en el que más se identifica la gente con él y donde el mensaje tal vez tiene la mayor fuerza. Para el rock nacional, ¿cuál fue ese auge? ¿Cuánto tiempo les llevó tomar ese impulso y llegar al punto más alto? ¿Y en qué momento empieza eh, su declive? Pero si querés, empecemos con su auge. Bueno, eh, luego de 1973, cuando se da este parón que es forzado, básicamente, el Estado fue quien reprimió cualquier expresión de arte en aquel entonces y provoca un parón por involuntario dentro del movimiento del rock nacional. La coyuntura sigue durante los 70s, ¿verdad? Y en los 80s aparece una banda icónica y con características musicales únicas. En aquel entonces fue tan grande que llegó a ser reconocida no solo a nivel guatemalteco, sino a nivel centroamericano, y fue Alush Nahual. Alush Nahual fue esa primera banda que da un resurgimiento para el rock nacional, eh, y ese resurgimiento fue apoyado porque
justo en los 80s, también el mismo Estado que había dado la libre expresión en cuanto al arte a las personas guatemaltecas, el gobierno en los 80s pues retoma y trata de hacer algo diferente y empieza a abrir las puertas y dicta una ley que menciona o que da la orden de que todas las emisoras, sin importar cuál fuera, y que sonaran a nivel nacional, debía tener al menos un 10% de música nacional dentro de su programación. Y entonces es donde empieza a sonar a Luis Nahual como una banda que empieza a resurgir y empieza a sonar más y empieza a sonar más. Y entonces eso hace que se empiecen a abrir las puertas para nuevas bandas, que gente los escuche y se empiece a inspirar. A finales de los 80s e inicio de los 90s, se empezó a realizar conciertos masivos en el Parque Central. Eso es una parte también muy importante. Y que estaban organizados por la primera dama de la nación en aquel entonces, que era Raquel Blandón de Cerezo, y eran llamados los conciertos por la paz. Entonces, es donde empieza a sonar el rock nacional como una voz de paz en un país donde el conflicto armado interno viene desde años atrás, donde no se ha firmado la paz, donde las muertes siguen, donde sigue desapareciendo gente. Y entonces empiezan a hacer estos conciertos y los conciertos fueron tan importantes que vinieron a acompañar bandas internacionales y una muy conocida que estuvo por aquí en esos conciertos fue Caifanes. A mí Caifanes me encanta. Es una banda muy buena, mexicana, con un sonido también muy único. Entonces, eso empieza a darle un empujón al movimiento del rock nacional y provoca el surgimiento de la parte más importante del rock nacional que se le conoce como el movimiento de los 90s. ¿Sí? Este movimiento de los 90s, pues empieza a surgir con fuerza a través de esto. Sin embargo, también es importante hacer mención de que en aquel entonces todavía se satanizaba la imagen del rockero, ¿no? Era bien difícil ser rockero en aquel entonces, la gente te veía mal, ¿verdad? Pensaba mal. Y pues bueno, empiezan a sonar también bandas de metal, ¿verdad? Que es algo que aquí en Guatemala, pues antes quizá no existía tanto y a raíz de esto empiezan a surgir algunas bandas muy importantes y te voy a mencionar algunas, ¿verdad? Sí. Guerreros del Metal es una banda metal muy buena de aquí en Guatemala. Metal Requiem también, está Soul Ride, Ad Libitum y Bad Attitude, son bandas que en aquel entonces empezaron a tomar fuerza y dentro de ese movimiento de los 90s también existe una parte de metaleros, ¿verdad? En Guatemala, aquí en Guatemala hay mucha gente que escucha metal y la verdad es una lástima que radio no haya una emisora que suene metal, que suene rock en todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, también es una parte importante, ¿verdad? Vamos a tomar la Ese idea, ¿va? movimiento, sí, cabal, ese movimiento de los 90s surge como la necesidad de los integrantes de todas las bandas, de todos los integrantes, de expresar algo, ¿sí? Imagínate represión desde los 60s, ver tanta sangre derramada. Era algo, Guatemala les había quitado la libertad, les había quitado la paz. Era una juventud, la verdad, sin un rumbo claro, porque tu país te había quitado muchas oportunidades, eh, no tenías la capacidad de expresarte libremente. Entonces, ese rumbo claro no existía para ellos. La verdad era ir en la vida como que estuviera todo nublado y tener neblina por todos lados y no saber para dónde ir. Que eso ya no pasa en Guate, ¿va? Ya no pasa, ya no pasa. Pues aún pasa, ¿verdad? Es diferente. Al menos ya no vivimos ese conflicto armado interno o esa guerra civil, ¿verdad? Ahora pues hay mucha violencia, hay mucho problema económico, político, y eso hace que ahora nos quiten las oportunidades, pero en aquel entonces
el hecho de salir vos a la calle y ver que frente tuya mataran a una persona inocente simplemente porque pensaba diferente, era algo que era cierto, o sea, pasaba. Y es así, la verdad es muy crudo, pero así era. O sea, si vos pensabas diferente, pues las personas que apoyaban al gobierno y que estaban metidos en esos rollos tan yuca, lo sabían, pues simplemente te mataban, punto. Era bien difícil, entonces esa juventud ni siquiera tenía un objetivo en común, imagínate, o sea, no sabían todos juntos hacia dónde ir. Entonces se agarraron de que eran la generación del fin de la guerra, de que estaban empezando a ver esos esfuerzos del fin de la guerra, de que podían empezar a levantar la voz. Eh, y esa misma guerra que existió, esa misma guerra que mató tanta gente, fue la que hizo que fueran la generación del grito de la libertad, un grito de libertad ahogado en represión durante muchísimos años. Entonces, ese era su único objetivo en común, que es algo muy bonito del movimiento de los 90. Que ellos querían dar esa voz y esa fuerza a toda la gente que estaba inmersa en la represión, ¿verdad? De tantos años, de tantísimos años. Mira, tenés toda la razón. En Guatemala, este conflicto armado interno tuvo repercusiones que vivimos hasta el día de hoy. Nos atrasó de una manera inimaginable y lo mismo le sucedió a ese movimiento de música que bien pudo haber sido muchísimo más grande de no haber sido tan vetado, si lo querés ver así, tan vetado por el gobierno, por la coyuntura, por tanta gente que se dedicaba a simplemente eh, ignorar ideas de los demás e incluso reprimirlas, como vos bien lo decías. Ahora, en esa época de auge, hay muchas bandas que las podemos considerar insignias del movimiento. Vos ya me mencionaste algunas de las más Definitivamente. importantes que son tal vez las que le dieron la pauta a estas otras, pero hay unas que fueron las que el público en general más escuchó o algún artista que la gente lo tiene grabado en su memoria hasta el día de hoy y que viene desde esa época. Entonces, contame cuáles son estas bandas insignia de la música nacional, en específico del rock. Órale. Para que vayas entendiendo un poco cómo es que surgen también estas bandas, que es una parte importante. Muchas de estas bandas que surgen en el movimiento de los 90 son bandas que surgen de amistades de principios de la universidad o de los últimos años de colegio, de instituto. Y así es como surgen, ¿verdad? Al principio estas bandas, sus toques los hacían en garage, en algún garage, tenían un garage disponible, hacían el toque, invitaban a la gente los iba a oír eh, y se juntaban pues simplemente para alzar la voz. Todo eso pues al final se logró dar porque iniciaron las pláticas por la paz en el país y pues el hecho de que tocaran en garages, que fueran cuates, se conocieran, eh, hizo que fueran grupos muy originales, que fueran bandas muy únicas. Eh, Lograron organizar centenares de conciertos masivos posteriormente, ¿verdad? Y su mensaje se centra en la paz y la tolerancia y el amor, ¿verdad? Es básicamente lo que tratan esas bandas de proclamar. Entre las bandas que existieron y algunas aún existen, ¿verdad? Eh, las más importantes, no las voy a nombrar en nombre de importancia, en número de importancia, sino que las voy a decir simplemente, pues, como las enlisté aquí, ¿verdad? No es que una me guste más, bueno, hay una que me gusta más de todas, eh, Ya lo pero, sé, ya lo sé. pero no, pero no es que tengan como un orden de importancia como las enlistaré. Estaba Bohemia Suburbana, muy conocida, Fábulas Áticas, estaba Extinción, La Tona, Influenza, Estrés, Ricardo Andrade y los últimos adictos, Suraj, Viernes Verde y Radio Viejo quizás son las bandas más importantes e icónicas
de ese movimiento de los 90, ¿verdad? Todas estas bandas que te dije, si las vas a oír, todas suenan diferente. No hay una que suene igual y eso es lo bonito y lo interesante de este movimiento, ¿verdad? Y a finales del movimiento surgen otras bandas que también son importantes. Pues hoy en día algunas se han vuelto más comerciales, otras no, ¿verdad? Yo tengo a 3 bandas aquí enlistadas de aquel entonces, de los finales, ¿verdad? Del movimiento de los 90. Estaba Malacates Treble Shock, ¿verdad? Un sonido muy fresco, diferente. Viento en Contra, un rock alternativo un poco más suave. Y mi banda favorita, que es así la voy a decir, Razones de Cambio, ¿verdad? Que es parte también de esta parte del final del movimiento de los 90. Mira, y justo te quería yo preguntar esto, y qué bueno que mencionaste estas bandas porque te lo iba a dejar para el final, pero quiero saber yo, ¿a qué le das vos el mérito de la popularidad de Viento en Contra, de Malacates, incluso tal vez del Tambor y de ese tipo de bandas que son como tal vez más fresonas, pero ¿por qué la gente las quiere tanto? Pues fíjate que, bueno, todavía no hemos hablado de eso, ¿verdad? Ya lo vamos a hablar en un rato, supongo. Ujú. Pero cuando se empieza a dar el declive del movimiento de los 90, y es un declive bien, bien triste, eh, el mercado musical cambió. El mercado musical, eso es lo que pasó. El mercado musical cambió. Mucha gente quería oír ya no rock, quería oír algo más fresco, algo diferente, algo más suave, algo Algo que le más refrescara popero. el oído, algo más popero. En los 90 en Estados Unidos, muchas bandas de rock sufren su declive y empiezan a crecer estrellas de pop, como los Backstreet Boys, como Britney Spears, ¿sí? Y ese sonido popero es el que hace que muchas bandas empiecen a transformar su sonido original hacia lo que el mercado le está requiriendo, hacia lo que la gente quiere escuchar. Entonces, el hacer eso de lo que la gente quiere escuchar muchas veces hace que las bandas sobrevivan un poco más, ¿no? Algunas veces yo no soy quien para juzgarlo, ¿verdad? A veces traicionan esa originalidad y esos inicios Vendidos, que vendidos. tenían. No, no, no es como con el objetivo de juzgarlos, pero definitivamente, si no, era obvio que iban a desaparecer o que ya no iban a poder vivir de eso, ¿verdad? Entonces, eh, es lo que sucede o lo que yo pienso que ha sucedido con estas bandas que ahora la gente escucha un poco más, pero es porque el sonido es diferente, ¿verdad? Es un sonido mucho más fresco, más agradable para la gente que no le gusta lo pesado y ahí es donde radica eso. Perfecto. Mira, y ahora que ya enumeramos las diferentes épocas, desde sus inicios hasta su punto más alto, eh, como lo definimos desde el principio como un movimiento, obviamente iba a tener un impacto en la sociedad. Eh, ¿Tuvo el impacto que se esperaba el rock nacional o simplemente sí causó un impacto, pero eh, se quedó como ahogado en la orilla, digamos? Yo creo que el rock nacional sí causó un impacto muy importante. El hecho de que la gente pudiera expresarse era algo que durante muchos años no se había podido ver. El hecho de ver tanta gente reunida para oír bandas nacionales era algo que no sucedía en el país, y esta generación lo logra. La generación de los 90 lo logra. Existieron festivales muy importantes en aquel entonces. Hubo uno muy conocido que se llama Libertad de Expresión en aquel entonces, y fue justo el que se considera el pico, ¿verdad? De este movimiento de los 90. Se hizo en algo que se llamaba antes la Plaza de Toros. Yo no tuve la oportunidad de conocer la Plaza de Toros y fue grabado en vivo. Participaron bandas conocidas, ¿verdad? Algunas tampoco que no son tan conocidas, pero entre las que participaron estaba Liverpool. Yo no sé si los has oído, pero ya son unos señores mayores que tocan rock muy El bueno, único la verdad. Liverpool que Hacen. conozco está a la par de la USAC, discúlpame. Bueno, pues hay una banda que se llama Liverpool, ya son unos señorcitos por ahí que tocan rockón, lo hacen muy bien y son muy buenos. En aquel entonces también tocó Fábulas Áticas en aquel festival, tocó Astaroth, una banda de metal, Caos, Tiananmen, Viernes Verde, Itrium.
Extraña Procedencia, Influenza, Henry Pie, La Tona, Estrés, Signos, Guerreros del Metal, Disidentes, Radio Viejo, Piedras Negras, y ese festival lo cerró con broche de oro Bohemia Suburbana, Como no podía ¿verdad? ser de otra forma. Bohemia fue quien lo cerró, ¿verdad? Entonces, pues sí tuvo un impacto bien importante. Otro festival muy conocido eh, fue la Garra Chapina, ¿verdad? Que lo organizaba Viernes Verde, y pues anteriormente se realizaba año con año. Sin embargo, cada año era más difícil conseguir el apoyo, ¿verdad? Justo cuando viene en declive el movimiento, por lo que pues iba desapareciendo lentamente el movimiento hasta, pues, no sé si decir que ya no existe. El último festival de la Garra Chapina fue en el 2017, si no mal recuerdo. Y pues a veces es intermitente el festival, ¿verdad? Hay muchos años que no lo hacen, hay un año que sí lo hacen, luego se mantiene otra vez tanto tiempo sin aparecer el festival, ¿verdad? Pero cuando lo hacen es un festival muy bonito, ¿verdad? Eh, algo que hizo que este pico o estos festivales empezaran fue el hecho de que el movimiento creció tanto que la radio tuvo que empezar a dar espacios para los músicos guatemaltecos, ¿no? La misma gente del país quería oírlos y ahí también es donde se puede ver el impacto, ¿verdad? El hecho de que la gente en aquel entonces empezó a pedir a la radio la música nacional y la primera emisora y quizá la más icónica que desapareció ya fue Radio Fénix, ¿verdad? Ellos fueron quienes dieron la pauta para que empezara a sonar el rock nacional y otras emisoras empezaron a hacer lo mismo, ¿verdad? Empezaron a darle espacio al rock nacional, estaba Radiactiva, la marca, que en paz descanse, porque lo que existe ahora para mí ya no es la marca, ¿verdad? No sé cómo se llamará esa emisora. Atmósfera, Atmósfera también, ¿verdad? Que aquí se usaba mucho rock. Entonces los medios abrieron esas puertas, ¿no? Y empezó a crecer el movimiento hasta llegar a ese pico. Sin embargo, pues como te decía, esto cambió después de un tiempo, ¿no? El egoísmo humano también contribuyó a que se empezara a dar el declive, ¿no? Y, y ese egoísmo humano se podía ver en que las emisoras de radio querían las primicias y transmisiones exclusivas de los artistas, ¿verdad? Entonces, era prácticamente que el artista se casara con una emisora, ¿verdad? Y eso fue algo que ya no ayudó, ¿verdad? Al contrario de ayudar a crecer el movimiento, pues hizo que se fuera desapareciendo de a pocos. Mira, muy bien. Y aquí tenía otro punto que quería o sea, me parece por lo que me mandaste en tus puntos, que vale la pena hacer la pregunta porque necesito esta respuesta. Eh, ¿Qué no es rock nacional? ¿En algún momento nos podrían haber vendido algo como rock nacional y no, esto no mucha? ¿O qué nos pueden hacer creer que es rock nacional y no lo es? Pues yo te soy muy sincero, yo que he seguido al movimiento, eh, me he dado cuenta de que la gente que en serio sigue al rock nacional, ¿verdad? La gente que en serio ha apoyado al movimiento desde hace mucho tiempo, eh, es gente de mente muy abierta. ¿Sí? Eh, el rock nacional no te juzga, ¿sí? Si te gusta hacer rock alternativo, un rock pop y te consideras rock nacional, bienvenido sos, ¿sí? Eso es algo muy bonito. Dentro de los mismos artistas existe mucha hermandad. eh, y yo no te podría decir, o creo que nadie que en serio ama el movimiento del rock nacional te podría decir qué es rock o no, porque los, hasta los metaleros quizá que la gente juzga son aceptados dentro del mismo movimiento. Y creo que eso es muy importante y muy bonito dentro del movimiento, ¿verdad? Que no se juzgan los artistas, sino que al contrario se abrazan, se hermanan y siempre han buscado ir creciendo juntos. Eh, Mira, buenísima respuesta, porque al final, si vos haces cualquier tipo de rock y sos de aquí, pues sos rock nacional, ¿va? Ya definitivamente no hay quien te pueda decir a vos, no, eso que vos haces no es parte de nuestro movimiento, porque nadie es dueño de él y todos estamos
abiertos a nuevos sonidos y a nuevas corrientes musicales aquí en Guatemala. Ahora, última pregunta y luego tengo una serie de preguntas sorpresa que quisiera que me contestes con tus respuestas, así las que se te vengan a la mente, antes de Ok. cerrar con las recomendaciones. ¿El rock nacional ya murió? Uf, esa pregunta a la gente que amamos el rock nacional nos duele. Sí, sí es una pregunta que duele. Te voy a contar un poco del declive para ir concluyendo yo si ha muerto o no. Por favor, casaquemos, de Em, eso se trata el canal. cuando, cuando las emisoras empiezan a querer encapsular a los artistas, cuando las marcas o productos que apoyaban al rock nacional empiezan a exigir el hecho de que un artista se case con esa marca, ¿verdad? Que no importa de qué sea, si era una marca de pizza, si era una marca de cerveza, si era una marca de gaseosas. Cuando empezaron a hacer eso, en vez de contribuir a que el rock nacional creciera, fueron haciendo que de a pocos fuera cesando el movimiento y fuera decayendo. Cuando sucede eso, muchos artistas sabiamente empezaron a emigrar para tener oportunidades fuera. Eh, el caso más conocido era el de Ricardo Andrade, ¿verdad? Con los últimos adictos, que empieza a viajar a México y Estados Unidos y empieza a tener una aceptación increíble en los dos países, en México y en Estados Unidos. Y creo, no sé, no recuerdo muy bien, pero estaba a punto de hacer una gira, creo que por Estados Unidos, ¿verdad? Justo cuando él empieza a hacer viajes intermitentes y la gente lo empieza a ver en Estados Unidos, en México, lo empiezan a aceptar, lo empiezan a invitar a que vaya a cantar más. Él ya tenía pensado desde que vio esa aceptación, ¿verdad? Con su banda, con los últimos adictos, hacer un viaje, una gira, creo que era en Estados Unidos, si no mal recuerdo, y justo sucede que lo asesinan, ¿verdad? Eh, quizá, quizá después de Ronnie, él es no sé si después o antes de Ricardo, la verdad, para mí los dos, según lo que he escuchado, lo que he leído, los dos eran muy grandes. Ricardo, la verdad, tenía una voz única también. Eh, por la razón que haya sido, eso no contribuye absolutamente en nada, ¿verdad? Creo que justo en Ricardo muere mucha de la esperanza del rock nacional, ¿verdad? Ricardo creo que hubiera sido eh, ese agente de cambio para que el rock nacional empezara a sonar no aquí en Guatemala, sino empezar a sonar fuera, ¿verdad? Y pues por las circunstancias de la vida y por lo que haya sido, lo asesinan y muere esa esperanza, ¿verdad? Bohemia Suburbana emigra a Estados Unidos, ¿verdad? Firma un contrato con Warner Music hace bastante tiempo. Eh, y graba un muy buen álbum en los 2000, ¿verdad? Un muy buen álbum, y lo nominan a un Latin Grammy para mejor álbum de rock. Eh, una banda de rock nacional, una banda de Guatemala con un sonido tan único Alguien que no es eh, Ricardo que, Arjona, que tuvo una nominación a un Grammy Latino. que tuvo una nominación a Grammy Latino. eh, y, y, ellos pierden ese Grammy Latino contra nada más y nada menos que Andrés Calamaro. O sea, Nadie. un exponente del rock en español, quizá de los más grandes exponentes del rock nacional que han existido, perdón. Entonces, estar nominados allá a la par de Andrés Calamaro, la verdad es difícil llegar hasta esas instancias, ¿no? Eso quiere decir que Bohemia Suburbana lo estaba haciendo muy bien, ¿verdad? Luego, pues por X o Y circunstancia de la vida, Bohemia Suburbana se disuelve por un momento, por ahí del 2000, pues, quizá por ahí del 2011, 2012, y parte de la banda se queda en Estados Unidos y parte de la banda se viene para Guatemala. Quienes se quedan en Estados Unidos son Juan Luis López, el Pioji, el bajista. Él es ahora artista Gibson. Eh,
y pues es, si no estoy mal, quien prueba bajos Gibson en la fábrica de ellos, ¿no? Un Nada más y nada caballito menos bien que, padre. sí. Y Rudy Betancourt, quien en aquel entonces en Bohemia tocaba teclados y también guitarra, tocaba los dos instrumentos en algunas canciones teclado, en algunas otras tocaba guitarra. Eh, Él, si no estoy mal, ahora es guitarrista de Ricky Martin. Casi nada Entonces, tampoco. casi nada tampoco, ¿verdad? Dentro de otros de los artistas que se quedan fuera de Guatemala y crece también, está Rolando el Niño, él era el guitarrista de Ricardo Andrade. Y si no estoy mal, él es guitarrista de Luis Miguel, ¿verdad? Eh, Tenemos muy buenos artistas en Guatemala, han existido artistas muy buenos. Y al final, pues cuando este rock nacional empieza a tener un declive, asesinan a Ricardo, se separan, se empiezan a separar algunas bandas. Pues todos toman un rumbo diferente, ¿verdad? Un rumbo diferente en el que simplemente lo que están buscando es existir y tratar de estar bien en esta vida, ¿no? Y pues aquí es donde quiero decir que para mí el rock nacional no está muerto, ¿sí? Porque muchos de sus actores todavía están vivos, todavía hacen música. Sin embargo, es un gigante que el mercado lo durmió, ¿sí? Esa exigencia de querer pop, esa exigencia por parte de marcas, de casate conmigo, lo durmieron, esa es la verdad. Aquí en Guatemala, lastimosamente, si sos artista, casi que tenés que casarte con una marca para poder tener que comer y comer bien, ¿verdad? Si tienes una familia, para que tu familia esté bien, lastimosamente, casi que tenés que casarte con una marca para que te ayude a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, para mí no está muerto, está dormido. Ojalá en algún momento despertara y se volviera a oír el rock nacional con aquel auge que tuvo en los 90. Mira, y justo por ahí van a ir mis preguntas, porque ahorita viene la tanda de preguntas que fui anotando ahorita en lo que estábamos platicando. Eh, Sí, en sí. primer lugar, quisiera como hacer un pequeño sumario de lo que ya hablamos. El rock nacional simplemente ha sido víctima de las coyunturas políticas, de la prohibición para la libre expresión que hemos tenido, que hemos sufrido aquí en el país. Y ha sido víctima de, como yo he repetido en varias ocasiones, y la verdad es que no me arrepiento, ha sido víctima de nacer en un país en el que las oportunidades sí se acaban, porque por una u otra razón es muy complicado que alguien logre destacar en algún medio que en tal vez otros países sí te abren el espacio. Y ahora, antes de que me des tus recomendaciones para la gente, para quienes quieren escuchar un poquito de rock nacional y quienes hayan llegado al final de esta entrevista, porque va a ser una conversación bastante rica en contenido, pero sí larga, y los que hayan llegado hasta acá me imagino que quieren aprender un poquito de rock nacional y ellos son los que merecen las recomendaciones. Pero antes, ¿se pueden abrir espacios para artistas nacionales, para rock nacional? ¿Crees que sea algo viable? Sí, yo creo que sí. Como te digo, el rock nacional para mí no está muerto, está simplemente dormido. A mí que me encanta, por ejemplo, Razones de Cambio, que por cierto cargo mi playera de los Razones de Cambio del último álbum que están por sacar. Bonita Eh, playera, bonita playera. sí, sí, por ahí la enseño. Eh, Aún organizan toques, ¿no? Aún tocan, por ejemplo, en el Rock Bug, que es un bar muy conocido en Zona 1, sobre la Sexta Avenida, y creo que esa es tercera y segunda calle, eh, por donde está, no es tercera y segunda, es zona más, segunda y primera calle, Sexta Avenida, segunda y primera calle. Ahí está el Rock Bug, es un bar muy conocido. El dueño del lugar es Taz, quien era el batero de Ricardo Andrade, ¿verdad? Y al final es un bar que yo considero como un centro cultural del rock nacional, ¿verdad?
Razones de Cambio toca ahí. Hay una banda que en los últimos años ha surgido que se llama Alternativa, y Alternativa está compuesto por muchos artistas de muchas bandas del rock nacional. O sea, por ejemplo, está Juan Aguirre de Razones de Cambio, por ahí toca Taz también, que toca la batería. Eh, ¿Quién más? Bueno, pues varios artistas que tocan la música de todos los grupos del rock nacional. Y es algo muy bonito, la verdad. Eh, yo me lo he disfrutado todavía en esta época. A mí me encanta ir a esos toques y disfrutar de esa música. Y creo que sí existe la posibilidad de que los espacios se den, ¿verdad? De que depende de que las marcas quieran, de que las bandas quieran. Yo creo que este es un trabajo que se debe hacer en conjunto, ¿verdad? Las bandas junto con las marcas que se puedan poner de acuerdo, y pues que simplemente, ¿qué no daría yo por volver a oír un festival en el que estén juntos Bohemia, Viernes Verde, La Tona, Radio Viejo, Razones de Cambio, ¿verdad? Creo que es el sueño de muchos guatemaltecos que les encanta el rock nacional. Ojalá se pudiera. Sí, ojalá se pudiera. Y ahora vos hablas de un resurgimiento. ¿Qué le hace falta al movimiento del rock nacional para resurgir? ¿Crees que hay algún factor que pueda influenciar para que, boom, vuelvan a salir? Sí, el apoyo de la gente primero y el apoyo de las marcas. Creo que eso es lo de las marcas y de las radios, ¿no? Eh, para ponerte más o menos un poquito en contexto de por qué pienso que eso es lo que hace falta. En algún momento, Razones de Cambio cesa también su actividad como banda, y Juan Aguirre hace un proyecto en solitario, digamos, que se llama Perro con Alas. Con Perro con Alas, Juan Aguirre saca canciones muy bonitas y participa en el John Lennon Contest. El John Lennon Contest es un concurso que se hace a nivel mundial una vez al año, en la que se elige a la mejor composición mundial, ¿sí? De la gente que participa. Juan Aguirre ganó el concurso a nivel mundial. Eh, Hay bandas guatemaltecas que simplemente aquí en Guatemala no se conocen tanto, y los invitan a festivales en otros países, en México, en Centroamérica. Por ejemplo, una banda que me he vuelto fan así de la última época, se llama Filoxera. Ellos tocan un Los tipo he de mezcla escuchado, de los he soul escuchado. funk, un tipo de mezcla de rock soul funk, y se los han llevado a tocar afuera del país porque son una banda muy buena, y aquí mucha gente ni siquiera la conoce. Entonces, sí creo que ese resurgimiento se va a dar cuando la gente en serio valore la capacidad de nuestros artistas y se dé cuenta que no hay necesidad de voltear afuera de nuestro país para encontrar artistas muy buenos. Que aquí en Guatemala la verdad los tenemos y simplemente hay que apoyarlos. Mira, y perfecto que me hayas mencionado eso de que se los han llevado a otros lados a tocar, porque por ahí va mi otra pregunta. ¿De qué crees vos que dependa el hecho de que en lugar de nosotros tener que voltear a otro lado a buscar otras opciones, los otros lados volteen a ver a Guatemala y el rock nacional se vuelva un movimiento internacional, que la gente conozca el rock chapín en el mundo? ¿Qué le hace falta? Pues yo te voy a ser muy sincero. Si vos volteas a ver para México y cómo es su gente, los mexicanos son muy patriotas. ¿Sí? Para los mexicanos, México primero, México segundo, México tercero y de último México. ¿Sí? Si vos vas, por ejemplo, con los ticos, primero los ticos, segundo los ticos, tercero los ticos y de último los ticos. Los ¿Sí? gringos. Pero cuando vas a ver a los gringos, primero los gringos, segundo los gringos, tercero los gringos y último los gringos. Pero cuando volteas a ver a Guatemala, primero los gringos, después México, después de México nos vamos para Argentina, después de Argentina Costa Rica, ¿sí? No valoramos lo que tenemos en nuestro país. Y creo que ahí es donde te puedes dar cuenta que es bien triste, porque si nosotros valoráramos más lo que tenemos, lo promocionáramos más aquí dentro del país, se viera mejor aún fuera del país nuestros artistas, ¿no?
pero a nuestros artistas los invitan de otros países para que vayan a tocar y que hagan una presentación, por ejemplo, de 1 hora, ¿sí? Y esa presentación de 1 hora, pues es básicamente, por ejemplo, el inicio del concierto, de un concierto en México, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las bandas de Guatemala las llevan como teloneras, ¿sí? Como quienes abren el concierto y las valoran, inclusive fuera de nuestro país, pero aquí en Guatemala no los apoyamos. Si los apoyáramos más aquí, de otros países voltearían a ver aún más hacia Guatemala y obviamente ayudarían más. Perfecto. Entonces depende mucho de nosotros para que los demás reconozcan el trabajo de nuestra gente. Ahora, algo más personal, ¿en qué momento, hay un momento de tu vida en el que vos dijiste, esto es lo mío, este es mi rollo? Fíjate que yo creo que empieza más o menos cuando yo estaba en quinto primaria, entre quinto primaria y primero básico. Estos 3 años creo que fueron cruciales en mi vida, ¿no? Y hay muchas cosas de aquel entonces que pues hicieron que yo me tuviera que apegar a algo, ¿no? Y sexto quizá es esa parte de la rebeldía, de cuando uno está pasando de niño a adolescente, ¿no? Y quiere ser parte de algo, a mí me llamó la atención el rock nacional. Me gustaban sus letras, me gustaba el poder que tenía la música del rock nacional. Y creo que todo se termina de afianzar con el rock nacional, estando yo en primero básico, con la muerte de mi viejo. Eh, Justo con la muerte de mi viejo como fue un golpe como muy duro y yo tenía que aferrarme a algo. ¿Eh? Y justo no hallaba que aferrarme y creo que a lo que me aferré fue al rock nacional. ¿Verdad? Eso fue a lo que me aferré en mi vida y creo que es de las mejores cosas que me han pasado porque he disfrutado mucho de la música que tenemos en el país eh, y me ha ayudado, la verdad, como persona, las letras del rock nacional, cuando uno va a ir una letra de rock nacional, pues sí hay letras de desamor, hay letras de amor, pero son letras que tienen un sentido, sí, es música que tiene un sentido y creo que eso fue lo que me ayudó más. Perfecto. Mira, y al principio vos mencionabas que también tenías amistades dentro del medio. No te voy a pedir que digas quiénes, porque no, pero ¿cómo es eso de pasar de ser un aficionado, un fanático que va a escuchar sus toques y ya empezar a tirar un par de mensajes con ellos, de tomarte fotos así, de que te saluden cuando te miren en primera fila? ¿Cómo es esa relación? Y ¿calculás vos que haya algún artista aquí en Guate de los que vos conozcas que se las tire de agrandado? Bueno, la verdad es esa parte de pasar de fanático a tener una amistad con alguien del medio del rock nacional es algo muy bonito. La verdad es algo muy bonito porque eh, por ejemplo, si me preguntas a mí, ¿verdad? A mí me encantaría estar algún día parado en un escenario tocando mis rolas y que la gente las coreara. Para mí eso es algo muy bonito. Y tener una amistad que lo puede hacer, inclusive yo coreo sus rolas, es algo muy bonito, ¿verdad? He llegado a tal punto que, por ejemplo, una de mis amistades, eh, pues yo le confío mis instrumentos, ¿no? Para que me los calibre, para que me dé recomendaciones, por ejemplo, si necesito cambiar cuerdas o algo. Y pues siempre me ha tratado de apoyar en lo que se puede. Entonces, la verdad ha sido algo muy bonito. Eh, ¿Y cuál fue la otra pregunta después de lo de la amistad? Si calculas que alguno de los artistas que has conocido son más agrandados de la cuenta. Que yo haya cruzado palabras con él, no. Sí, pero sí, o sea, Por sí. lo mismo no cruzaste palabras con él. Pero sí, o sea, sí he visto gente que te voy a contar una experiencia que yo vi, no porque yo no la viví, pero yo la vi estando, digamos, tras bambalinas de un escenario. ¿No? Eh, ese día iban a tocar 3 bandas, esta banda era la segunda,
pero la gente ya estaba desesperada porque quería ir a la última banda, que la verdad era como lo que estaban esperando, ¿no? Esa última banda. Y resulta que ya cansado por ahí un chatío le lanza unas manías que tenía. Las manías, pues sí, le topan al artista. Y de una vez para la presentación que tiene, se baja, tira la guitarra a la persona de staff, muy molesto, ¿verdad? Y sí oyó que su expresión fue: esta gente es una mierda, no quiere nada. Lo entiendo porque que estés subido en un escenario, tocando tu música, que te empiecen a lanzar cosas, yo creo que no debe ser nada agradable, ¿verdad? Sí, de verdad entiendo que debe ser muy molesto, ¿verdad? Eh, Exejo, ¿cómo es que dicen esto? Respeto exige respeto, ¿no? Pero no es coronavirus, dijo Yamate. Eh, Respeto exige respeto, y creo que eso es algo muy difícil, pero el hecho de que una persona esté ahí en el escenario, creo que la responsabilidad social de estar en un escenario es muy grande. O sea, tenés una responsabilidad en que tu actuar lo ve mucha gente. Y así es. Entonces, creo que estando en esas circunstancias hay que tratar de ser lo más ejemplar posible, ¿no? Sí, mira, Entonces, por ejemplo, yo sí pensé eso, de como aquí agrandado, pero tal vez ya después dije, bueno, si yo hubiera estado sacado de parado onda. ahí en el escenario, ajá, me hubiera sacado de onda. Sí, mira, y te voy a contar una anécdota así rapidita. Y creo que también radica en esto un montón del problema del rock nacional, que tal vez no te lo comenté antes, pero creo que es un problema también un poco de la mentalidad del guatemalteco, de que uno mismo no se la cree a veces, ¿no? Ponete, yo estaba en Ujú. una declaratoria de huelga, no recuerdo de qué unidad académica, no sé si era de psicología o de medicina. No, de psicología fijo, porque medicina no tiene declaratoria. Declaratoria. Ajá. Y se sube una banda, después de que tocaron las cumbias y todo lo que le gusta a la Mara para bailar, se subió una banda ya como a las 10 de la noche. Y viene el vocalista de la banda, y antes, lo primero que dijo: bueno, mucha, esto es rock, así que si quieren, se pueden ir. O sea, en primer lugar, si vos quieres tocar en un escenario, querés que la gente te escuche, ¿va? Te oiga. ¿Y para qué vas a predisponer a la gente antes de empezar tu toque para que se vayan de ahí y no te quieran escuchar? ¿Quién quiere un concierto para 10 personas? ¿Va? ¿Vos querés que te escuche la mayor cantidad de gente? Y es lo que te decía, me parece un problema tal vez de mentalidad. Tal vez él ya sentía los abucheos y prefería tocarle a sus 10 cuates que sentirse abuchado o rechazado, pero es parte de. Y ahora, Papa, para no quitarte más tu tiempo, quisiera que me contes cuáles son las recomendaciones que nos das para escuchar hoy, en que vayamos a YouTube, a Spotify o a cualquier plataforma y busquemos a cuál banda para escuchar rock nacional. Bandas, no canciones, sino bandas. Pues me gustaría que nos centremos en artistas, o si crees alguna Ok. canción en específico del artista, pues mejor. En canciones, bueno, vamos a ver. Yo tengo un playlist aquí de rock nacional y me voy a apoyar, ¿oíste? Porque tampoco. Vamos a ver dónde lo tengo. Estoy abriendo mi Spotify aquí. Ujú. Inclusive te puedo compartir la pantalla si quieres para que la gente lo vea, Va, me parece. y a lo mejor por ahí decirle sí, acabar, así pueden ver por ahí algo. Vamos a ver. Dice que tenés que darme permiso para compartir la pantalla. Dame permiso. Voy. Ok, listo. Bueno, ¿ya se ve mi pantalla? Ya.
Ok, bueno. Este es mi amado playlist de rock nacional. Suraj es una banda que a mí me encanta mucho. Eh, Así Me veo. lo disfruto mucho. Y Suraj, de las canciones quizá que más me gustan, está Calles Oscuras, es buenísima. Si quieren algo más alegre, Recuerda es una muy buena canción, ¿verdad? Influenza también es una banda muy buena, muy buena. La canción más conocida de Influenza es Si no hay sentimiento, esta rola aquí es muy buena. Entonces, también recomendada. Los Razones de Cambio, que ahí están ahora apareciendo y están sacando su nuevo disco, tienen canciones muy, muy buenas, la verdad, es mi banda favorita. Yo podría recomendarles todas las Razones de Cambio. De lo último que han sacado, Sin Miedo es muy buena, muy, muy buena. Eh, Fábulas Áticas. Fábulas Áticas también tiene muy buena. De Razones les voy a dar la más icónica y más conocida, que es el Son de Armonía. Es la más conocida de Razones de Cambio, esa canción de Vive y deja vivir, ríe y deja reír, muy bonita. Fábulas Áticas está también sacando su nuevo álbum. Por ahí, si alguien quiere adquirir un CD de rock nacional de lo último que vaya a salir, ellos están preparando un álbum. Yo ya compré mi pack. Ujú. El pack trae un disco, una playera, un sticker, vale 50, creo que vale el pack, ¿verdad? Y solo van a ser 200 packs que van a venir firmados por toda la banda. De Fábulas, lo más conocido quizá y más bonito que a mí me gusta es Alicia. Alicia es muy buena canción. Luego Radio Viejo. De Radio Viejo también hay muy buenas canciones. A mí me encanta mucho Volver a Nacer de Radio Viejo. Malacates, que a mí de Malacates me encanta esa primera parte de la banda que fue muy ska, ¿verdad? Muy, muy bonito. De Viernes Verde me encanta Ciego, la verdad, es una de las canciones icónicas de Viernes. Aquí tengo una parte del Libertad de Expresión. ¿Se recuerdan que les dije que el festival se grabó en vivo? En Spotify están algunas de esas canciones de Libertad de Expresión, ¿verdad? Por si lo quieren buscar. Eh, la tona, la más icónica de la tona es Selene, canción dedicada a la luna, muy bonita. Ya en bandas más nuevas, Hot Sugar Mama era una banda que prometía mucho, lastimosamente se quedó por ahí perdida. Bahía de Cochinos es una canción muy buena de ellos. Eh, Luego Fábula saca otro disco que se llama Llévame al disco también, tiene esta canción de Sin tocarte, es muy buena, y la de Restos también, Dulces Sueños también. Este disco de Fábulas Áticas creo que es el tope de ellos. Eh, También hacen un unplug de Fábulas muy bonito por si lo quieren oír. Reyes Vagos es una de las bandas también más recientes de los 2000. Es un rock más popero, más popeado, ¿verdad? Eh, Más popeado. y de ese rock, pues a mí me gusta mucho Frenesí, es algo, pues hay gente que dice, no, que delicado, que pop, que no sé qué, pero bueno, a mí me gusta el rock nacional, punto. Frenesí es muy buena, ¿verdad? Frenesí y Fuerte también, me matas. Viernes Verde, ya les había mencionado algunas, por aquí vamos a ver algunas otras que les podamos recomendar. Pantera Onca es muy buena, la verdad. Es una muy buena canción. La última Hotel del Capitán me gusta mucho. Yo con esa canción, cuando estaba patojo, lloraba mucho. Cuando una patoja no me hacía caso. Eh, Que ya no te pasa, ya no te pasa. ya no, ya no. Ahora ya, pues la oigo y simplemente son recuerdos, ¿no? Pero cosas muy bonitas que viví con eso. De los últimos discos de Viernes, este de Namaste, esta canción de Dicen que es muy buena. Morir para vivir también muy buena. De Bohemia Suburbana, todo el repertorio de ellos es exquisito. El primer disco que saca Bohemia, vamos a ver. Hay una versión de Peces de Iguanas que, no, esta no es. Es esta versión de Sombras en el Jardín, es cuando Bohemia empieza, inclusive llega el punto que suena como que fuera grabado en un garage. Es increíble. Esta canción de este disco, es increíble. Delfín es una canción muy buena. Que Delfín a mí me recuerda mucho al conflicto armado interno por lo que dice. Es
una canción con un mensaje muy bonito. En el jardín es para esos románticos empedernidos. Es una canción muy bonita, ¿verdad? El, el, básicamente le dicen a la chica en la canción que por ella han construido un árbol en su jardín y el jardín es el corazón, ¿verdad? Es bien, bien bonito. Golpes Bajos quizás conocida por esta canción de Maldito el Día, ¿verdad? Muy, muy conocida. Alush, todas sus canciones son increíbles, pero Libre Sentimiento es muy bonita. Eh, Fiesta Privada, Alto al Fuego, ¿verdad? Que también es del conflicto armado interno. Este disco de Alto al Fuego de 30 años es básicamente el primer disco que sacaron con estas canciones, pero remasterizados, digamos, lo que hacen es que arreglan las canciones con nuevas tecnologías y suena muy bonito. Alush tiene muchos conciertos sinfónicos y muchas canciones sinfónicas, también las pueden buscar por ahí. Andrade y los últimos adictos, conocidísimo, En medio está Fe, Elemento, El Norte quizás es la más icónica de ellos, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí podríamos pasar viendo mi repertorio, que es increíble, la verdad, la cantidad de música que tengo. Esta canción de Confesión de Razones de Cambio también es de las últimas, muy bonita, recomendada. Y aquí están las últimas que he agregado a mi playlist, ¿verdad? O las que han salido de último. Estas últimas canciones que Bohemia ha sacado, Arando Hilando, Sin Pausa ni Demora y Tráfico Pesado, son 3 canciones muy buenas que tienen que escuchar sin dudar, que es lo último que ha estado sacando el rock nacional. Razones de Cambio, la última canción que saca es esta de Tengo que Decirte, también muy bonita. Esa es una canción que, si no mal recuerdo, Razones de Cambio le dedica a Guatemala, muy bonita. Y el último sencillo que saca Fábulas Áticas es el primer sencillo de su disco, se llama Humano, escúchenlo, es de lo que va a venir en el nuevo disco de Fábulas. Y pues sigue, ¿verdad? Sigue el rock nacional. El rock nacional no está muerto, simplemente está dormido, se sigue sacando nueva música, se sigue tratando de innovar. Para darles datos así muy interesantes, Fábulas Áticas dentro de este disco cuenta con participaciones de artistas de la talla nacional como Fabiola Rodas, ¿verdad? Una Roda. patoja que canta muy bonito esa patoja. Va a participar en algunas canciones del disco Humano, así se llama el disco de Fábulas Áticas, Humano. Y también participan, si por ahí han oído de un tal Juan Luis Guerra y su banda Los 440, Me los suena. vientos de los 440, los muchachos que tocan las trompetas, los trombones, los saxos para Juan Luis Guerra, tocan en el disco de Fábulas Tácticas, que me parece un detalle impresionante. Entonces, el rock nacional sigue. ¿Qué es lo que hace falta? El apoyo de la gente, que sigamos estando ahí al pendiente, que lo sigamos escuchando y pues que no dejemos que se muera, ¿verdad? Que depende de nosotros el hecho de dejar que se muera de ahí de a pocos o tratar de levantarlo un poco. Perfecto, Ricardito, y muchísimas gracias por, uno, tomarte el tiempo de leer un poquito, de informarte, y dos, por tomarte el tiempo de tener esta conversación aquí. Y muchas gracias por el apoyo al proyecto y por tu tiempo, que es lo más valioso. No, hombre, no hay nada que agradecer, Luis, ya sabes que aquí estamos para servirte. Si en algún momento querés hablar de algo más de música, que ya sabes que, por ejemplo, también soy seguidor del reggae, ¿verdad? Y este tipo de música que también me encanta, pues también lo podemos organizar. O si en algún momento querés hablar algo de química que te llame la atención, también lo podemos Por hacer, ¿no? supuesto. No hay problema. Bueno, aquí queda grabado que ya se comprometió a hacer un video de reggae próximamente, así que ojalá lo logremos agendar porque ahí donde lo miran es más difícil de contactar que un diputado. Muchas gracias, Papa, y nos seguimos viendo, pues órale. Súper. Un abrazo, Luis, que estés bien vos y tu familia. Gracias.